En febrero de 2021, Catherine Duddy Wood, conocida en el mundo financiero como Cathie Wood, era la gestora de fondos más comentada de Estados Unidos. Su firma, ARK Invest, administraba más de 60 mil millones de dólares en activos. Su fondo principal, ARK Innovation, había registrado una rentabilidad del 153% durante el año anterior. Su presencia en cadenas como CNBC y Bloomberg era casi semanal. 12 meses después, ese mismo fondo había caído 67%. Las críticas eran tan intensas como había sido la admiración. Una firma de análisis respetada calculó que el fondo había destruido más de 7 mil millones de dólares en valor para sus inversionistas a lo largo de su historia. Y 3 años después, en 2025, ARK Innovation volvió a registrar uno de los mejores rendimientos del mercado, 35%, más del doble que el S&P 500. La trayectoria de Cathie Wood es una de las más reveladoras de la industria financiera reciente. No porque haya sido lineal, pocas lo son, sino precisamente porque no lo fue. Su historia contiene lecciones sobre volatilidad, sobre el momento de entrada al mercado, sobre el riesgo concentrado y sobre la diferencia entre tener convicción y simplemente estar creyendo. Hoy vamos a estudiar esa trayectoria. Bienvenidos a Cifras. Soy Mateo Rivas. En este programa tomamos las historias más relevantes del dinero y los mercados y las explicamos con rigor, sin exageración ni alarma, solo los números y lo que realmente nos están diciendo. Este episodio forma parte de la línea ocasional de Cifras, la línea educativa. En este caso, en lugar de explicar un concepto, vamos a estudiar a una de las figuras más influyentes y controversiales de la industria financiera actual. Catherine Duddy Wood nació en Los Ángeles, California, en 1955, hija de inmigrantes irlandeses. Estudió finanzas y economía en la Universidad del Sur de California, donde se graduó en 1977. A diferencia de muchas figuras que se vuelven célebres rápidamente, la carrera de Wood se construyó durante 4 décadas antes de que el público general conociera su nombre. Su primera posición de relevancia fue en Jennison Associates, una firma de gestión de activos donde trabajó 18 años. Comenzó como economista y avanzó hasta el cargo de portfolio manager. Posteriormente cofundó Tupelo Capital Management, un hedge fund que llegó a administrar 800 millones de dólares. Su tercer destino profesional fue AllianceBernstein, una de las gestoras de activos más grandes del mundo, donde dirigió más de 5 mil millones de dólares como directora de inversiones temáticas globales. Este recorrido es relevante por una razón específica. Cuando Wood se convirtió en figura pública en 2020, había acumulado más de 40 años de experiencia institucional. Su trayectoria, en otras palabras, no fue producto de la suerte ni del azar mediático. Fue producto de una carrera larga, especializada y construida dentro de las instituciones más rigurosas del sector. El momento decisivo en la carrera de Wood llegó en 2014. En ese entonces, a los 58 años de edad, propuso a AllianceBernstein la creación de una serie de fondos enfocados exclusivamente en empresas de innovación disruptiva. La propuesta fue rechazada por considerarse demasiado arriesgada. Wood, entonces, tomó una decisión inusual en una etapa de la vida en la que la mayoría de los ejecutivos consideran su retiro. Renunció a AllianceBernstein y fundó su propia firma de gestión. La denominó ARK Invest. El nombre tiene una doble referencia. Por un lado, alude al Arca de la Alianza. Wood ha mencionado en entrevistas que estaba leyendo la Biblia durante el periodo de fundación. Por otro, es un acrónimo de Active Research Knowledge, en español, conocimiento de investigación activa. Durante los primeros 4 años, ARK fue una firma modesta dentro del panorama de Wall Street. En 2018, administraba aproximadamente 5 mil millones de dólares en activos, una cifra significativa, pero pequeña frente a competidores como BlackRock o Vanguard. El año 2020 cambió todo eso. Las apuestas centrales de ARK, empresas tecnológicas como Tesla, Roku, Zoom, Square y Teladoc, coincidieron con un cambio estructural en la economía global provocado por la pandemia. El trabajo remoto, el comercio digital, los servicios de transmisión y la inversión en vehículos eléctricos experimentaron una aceleración sin precedentes. El resultado para ARK fue extraordinario. El fondo ARK Innovation registró un rendimiento del 153% ese año, uno de los mejores resultados de un fondo activo en la historia reciente del sector.
Los activos bajo administración crecieron de 5.000 millones a más de 60.000 millones de dólares en menos de 18 meses. Wood se convirtió en una de las figuras más visibles del mundo financiero. Su filosofía declarada, invertir con horizonte de 5 años en empresas con potencial transformador, encontró una audiencia masiva, particularmente entre inversionistas minoristas más jóvenes que comenzaban a participar en los mercados por primera vez. La fase siguiente fue exactamente la opuesta. En 2022, la Reserva Federal inició uno de los ciclos de aumento de tasas más agresivos de las últimas décadas, como respuesta al repunte inflacionario. Este cambio en la política monetaria afectó de manera particular a las empresas de crecimiento, aquellas cuya valoración depende de ganancias proyectadas en el futuro, en lugar de flujos de caja actuales. ARK Innovation, por la naturaleza de su portafolio, fue uno de los fondos más afectados. La caída acumulada del año fue del 67%. La magnitud de esa pérdida merece contexto. Una caída del 67% implica que para recuperar el valor original, el activo debe registrar una ganancia superior al 200%. Es una asimetría matemática que dificulta la recuperación tanto del fondo como del inversionista individual. Las consecuencias para los inversionistas que habían entrado al fondo en el periodo de mayor entusiasmo, durante 2020 y 2021, fueron significativas. Morningstar, una firma de análisis financiero independiente, calculó que considerando los flujos de capital, el dinero que entró y salió del fondo en momentos distintos, ARK Innovation había destruido más de 7.000 millones de dólares en valor neto para sus inversionistas a lo largo de su historia. Durante este periodo, Wood mantuvo públicamente su tesis de inversión. Su mensaje, repetido en entrevistas, conferencias y reportes, no cambió. Las apuestas de ARK eran a 5 años. La volatilidad de corto plazo era el costo necesario de invertir en innovación. El año 2025 trajo un cambio significativo. Los fondos de ARK registraron un rendimiento promedio cercano al 40% durante el año. ARK Innovation, específicamente, subió 35%, más del doble del rendimiento del índice S y P500 en el mismo periodo. Los factores detrás de la recuperación están documentados. La inteligencia artificial generativa pasó de ser una promesa tecnológica a una categoría de inversión legítima. Tesla, la posición de mayor peso en el portafolio, retomó una trayectoria alcista. Las empresas en las que ARK había mantenido posiciones durante el periodo de pérdidas comenzaron a generar ingresos de manera consistente. Actualmente, ARK administra aproximadamente 30.000 millones de dólares en activos. Es la mitad del pico alcanzado en 2021, pero 6 veces más de lo que tenía antes de su periodo de expansión. Las posiciones actuales del portafolio de Wood ofrecen una ventana a su tesis de inversión vigente. La posición de mayor peso en ARK Innovation continúa siendo Tesla. Wood ha mantenido que no considera a Tesla una empresa de vehículos eléctricos, sino una empresa de inteligencia artificial aplicada a la movilidad autónoma. Su precio objetivo público para Tesla en 2029 es de $2.600 por acción. Esa proyección, distante del precio actual, se basa en el supuesto de que la mayor parte del valor futuro de la empresa provendrá de servicios de robotaxi, no de la venta de vehículos. La segunda categoría relevante es la inteligencia artificial aplicada al sector salud. Empresas como Tempus AI, que combinan grandes volúmenes de datos médicos con modelos de aprendizaje automático para mejorar el diagnóstico clínico, ocupan posiciones significativas en los fondos. La tercera es la robótica y la automatización industrial. La cuarta es la infraestructura asociada a las criptomonedas, particularmente Bitcoin, que Wood ha calificado como la reserva monetaria del ecosistema digital. Y la quinta, más reciente, son las empresas tecnológicas chinas, particularmente Alibaba, que Wood considera subvaloradas frente a sus equivalentes estadounidenses. 3 ideas para cerrar. Primera, la trayectoria de Cathie Wood ilustra con claridad inusual el concepto de volatilidad en mercados financieros. Su fondo registró rentabilidades del 153%, del menos 67% y del más 35% en años consecutivos. Si el observador analiza solamente uno de esos años, llegará a una conclusión completamente distinta a la que arroja la serie completa.
La rentabilidad anualizada de Arca Innovation desde su fundación, considerando todos esos movimientos, es comparable a la del S&P 500 en el mismo periodo, pero con una volatilidad significativamente superior. La conclusión es importante. Cuando un instrumento financiero ofrece rendimientos extraordinarios, también ofrece pérdidas extraordinarias. Es una característica estructural, no una excepción. Segunda, el momento de entrada al mercado tiene un impacto que rara vez se subestima lo suficiente. Un inversionista que entró a Arca en 2018 y mantuvo su posición ha obtenido resultados aceptables. Un inversionista que entró durante el pico de entusiasmo de febrero de 2021, en cambio, aún no ha recuperado su capital inicial. Mismo fondo, misma gestora, misma estrategia, resultado completamente distinto, determinado únicamente por el momento de entrada. La lección práctica es conocida pero rara vez aplicada. No asignar capital de forma concentrada en un solo momento, sino promediar las entradas a lo largo del tiempo. Esto reduce el riesgo asociado al momento específico de inversión. Tercera, la convicción a largo plazo, frecuentemente celebrada como virtud, es también un riesgo cuando se ejerce sin contrapesos. Wood mantuvo su tesis durante los años de pérdidas y, en su caso particular, esa convicción terminó siendo validada por los datos. Pero la historia financiera está llena de inversionistas que mantuvieron tesis equivocadas con la misma firmeza y nunca recuperaron sus pérdidas. La diferencia entre convicción informada y obstinación no es evidente en el momento, solo se reconoce con el paso del tiempo. Por eso, los marcos de gestión de portafolio incluyen, casi sin excepción, criterios objetivos de salida, niveles de pérdida aceptable, hipótesis verificables, plazos de revisión. La convicción sin esos criterios deja de ser una estrategia y se convierte en una apuesta personal. Para resumir, Cathie Wood es la fundadora y directora de inversiones de ARK Invest, una gestora de activos especializada en innovación disruptiva. Su trayectoria reciente ha sido caracterizada por extremos de rentabilidad: 153% de ganancia en 2020, 67% de pérdida en 2022, 35% de recuperación en 2025. ARG administra actualmente alrededor de 30.000 millones de dólares en activos, con apuestas concentradas en Tesla, inteligencia artificial, robótica, criptomonedas y tecnología china. Su historia, independientemente del juicio que se forme sobre su estrategia, ofrece una de las mejores ilustraciones disponibles sobre cómo funciona realmente la volatilidad, el riesgo concentrado y la convicción en los mercados financieros. Si este episodio le sirvió al oyente para entender mejor a una de las figuras más influyentes de la industria, considere compartirlo con alguien interesado en cómo se construyen y se evalúan las decisiones de inversión. Soy Mateo. Esto fue Cifras. Mantén los ojos en los datos. Nos vemos la próxima.